Está totalmente claro que España es un país totalmente vinícola, es parte de nuestra cultura. Pero ¿de dónde nos viene toda esa cultura? Pues de eso hace 2800 años y vino del otro extremo del Mediterráneo. Fueron los fenicios. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. El pueblo fenicio, más que un estado como tal, lo podríamos definir como una cultura, es decir, una serie de habitantes que vivían en una zona sin una conciencia muy clara de estado en aquel momento, que compartían digamos, un similar código ético, religioso y moral con unas costumbres determinadas. Vivían en el otro extremo de nuestro mar Mediterráneo, más o menos en los territorios que ocupa Irán, la maltratada Persia en estos días, en toda esa zona, es donde vivían esos pueblos. El sustento principal de los fenicios consistía en la obtención de madera de cedro, que comerciaban por todo el Mediterráneo, y la construcción de barcos que utilizaban para eso mismo, para el transporte. Su sistema de navegación era muy sencillo, normalmente en unos barcos con remeros, iban siempre navegando sin perder de vista la costa, ya que era muy peligroso adentrarse y no ver por dónde iban. Iban comerciando por todo el mar Mediterráneo, tanto por el norte como por el sur. Y así, remando, en vez de morir en la orilla, lo que hicieron fue llegar hasta el actual Cádiz, lo que ellos llamaron la ciudad de Gadir. En aquella bahía es el primer punto de contacto entre los fenicios y los habitantes, los nativos íberos. El sistema comercial que hacían era bastante sencillo. Lo que hacían al llegar a un sitio era hacer fuego para llamar la atención de los nativos de la zona y sacar toda la mercancía que traían. Ellos principalmente lo que venían buscando aquí eran minerales de la zona de Huelva, de Río Tinto, de todas esas minas que hay por el sur de la península ibérica. Y traían lo que ellos producían o traían de otras zonas donde paraban con los barcos. Principalmente cerámica y también el vino, porque allí eran productores de esa bebida hecha a base de uvas. Por los restos arqueológicos encontrados en diferentes yacimientos, podemos asegurar que en el siglo VIII antes de la era cristiana ya había un comercio fluido entre los nativos íberos y los fenicios comerciantes que venían a esta zona. Y poco a poco seguramente se fueron mezclando e influenciando la cultura. Podríamos decir, en cierto modo, que lo que ahora definimos cultura mediterránea, en cierto modo, es lo que podríamos definir como cultura fenicia. Es decir, todo el Mediterráneo compartimos una cultura gracias a ese comercio. Y la viticultura sabemos, por los restos que hay, de vasijas y demás, y la enología muy básica, lógicamente, se empezó a practicar en nuestra península en esa época, el siglo VIII antes de nuestra era. Como dato, 300 años antes de encontrar yacimiento alguno en Francia, que seguramente penetró la viticultura no gracias a los fenicios, sino a los etruscos, los romanos, digamos, antiguos, 3 siglos después que nuestra península. Sabemos muy poco de la viticultura y enología que se practicaba en aquella época, ya que no hay apenas documentación escrita, casi toda se ha perdido con el tiempo. Sabemos que el gran tratadista de aquella época fue Magón, que escribió un libro sobre todos los trabajos del campo que se perdió a pesar de que los traductores romanos, al saquear la biblioteca de Cartago, decidieron mantenerlo y traducirlo a la lengua latina y griega. Pero no se encuentra ninguna documentación como tal de esos libros, simplemente menciones que hacen otros tratadistas romanos sobre él, por lo que podemos decir que era una eminencia. El vino que elaboraban los fenicios seguramente era blanco, más que tinto, eran más partidarios de los vinos blancos aromatizados, por lo que se encuentran en los restos de las ánforas que utilizaban para el transporte. Y con ellos traían una variedad de uva, la Vitis vinifera pontica. Seguramente la madre, por decirlo así, que era una variedad blanca, la madre de casi todas las variedades blancas que tenemos en el Mediterráneo. Además de esa variedad traída por los fenicios, la Vitis vinifera pontica, seguramente en casi toda la península, debido a nuestra climatología, había diferentes variedades salvajes ya sin domesticar y que eran totalmente aptas para la elaboración de vino. Si eso lo sumamos a una buena climatología para el cultivo de la vid, como ya había, y además a que los fenicios eran muy dados a mezclarse con la población local, por motivos de comercio sobre todo, y subían sobre todo por los cursos de los ríos, buscando tierras fértiles con las que comerciar con los nativos, hizo que la viticultura en nuestra península se asentase de manera bastante buena en muy poquito tiempo con respecto a otras zonas. Seguramente en 200 años ya éramos un gran productor de vino en nuestra península y ya íbamos abandonando poco a poco esa bebida, una especie de cerveza hecha a base de miel, que era lo que solían beber anteriormente. Sabemos que a la llegada de los romanos a la península ya estaba totalmente implantada la viticultura en las diferentes cuencas de los ríos. Los fenicios tienen esa costumbre de subir por los ríos comerciando. Ya eran zonas importantes de producción las cuencas de los ríos Duero, Ebro,
Tajo y Guadalquivir. Si os dais cuenta, podríamos decir casi que de donde sigue habiendo denominaciones de origen importantes ahora mismo en España, en aquella época ya eran núcleos importantes de producción. En el momento de la ocupación romana, el vino ya era un ingrediente básico en la dieta íbera, con una diferencia respecto a los fenicios que nos lo habían traído y una cosa que les llamó mucho la atención a los legionarios romanos que llegaban a ocupar nuestras tierras. Era que aquí, en vez de beber el vino mezclado con especias o incluso con agua, como hacían los antecesores y los ocupantes que llegaban, solíamos beber el vino. Iban a tener razón aquellos galos cuando decían eso, de que estaban locos, aquellos romanos. Es indudable decir que España es un país, claro, España es un país lleno de españoles. ¿Por qué algo así? Además de venderlos, no. Por los restos se ve cuando fue tomada por alguien. Los fenicios bien, pero no para tanto. Ocupación romana de la península. Estaba ocupada la península. Sus productos y con sus productos y con los que no eran suyos. Claro, comerciaban